Bien, entonces habíamos realizado la deducción de las ecuaciones diferenciales que gobiernan el voltaje y la corriente en una línea de transmisión, y eran estas dos que tenemos acá. Como una primera aplicación de estas dos ecuaciones, vamos a realizar la solución en el caso especial en que tenemos una línea que no tiene pérdidas de voltaje ni pérdidas de corriente. En este caso estamos diciendo que R es 0 y que G también es igual a 0. En otras palabras, entonces del modelo que teníamos inicialmente para la línea de transmisión, eliminamos la resistencia y la conductancia, ¿verdad? Como la conductancia es 1 sobre R, si R es 0, entonces la conductancia es infinita, entonces esto se transforma en un circuito abierto, así que lo podemos eliminar. Y el modelo de línea de transmisión sin pérdidas sería este que tenemos acá, que tiene solamente inductancias y capacitancias. A nivel de las ecuaciones, entonces eliminamos los términos que contienen R y que contienen G, que son los que mostramos ahí, y eliminando esos términos, las ecuaciones se reducen a eso. Observamos que esa ecuación tiene la misma forma que la ecuación de onda. La ecuación de onda es esta que tenemos acá. Recordemos que la ecuación de onda sirve para determinar si una función en particular describe una onda, donde por una onda debemos entender una forma que puede ser cualquiera. Por ejemplo, digamos algo así, que se propaga con velocidad constante. Entonces digamos que este es el eje Z y esta es la función f. Entonces la función f tiene determinada forma y esa forma se propaga, o sea, se mueve a lo largo del eje Z con velocidad constante. Las condiciones para que pueda ser considerada una onda es que no pierde la forma a medida que esto se propaga, es decir que esto se mueve a lo largo del eje Z, pero a medida que esto se mueve a lo largo del eje Z, conserva la forma, es decir, la forma no se pierde. Y número 2, que la velocidad de su movimiento sea una velocidad constante, o sea, no depende del tiempo ni de Z. Entonces, si cumple esas condiciones, entonces podemos decir que estamos hablando de una onda. Si yo tengo una ecuación de una función, por ejemplo, digamos la ecuación f de z, vamos a colocar por acá, f de zt es igual, digamos, a 10 z cuadrado por t cuadrado. Entonces la pregunta es, esa ecuación representa una onda en movimiento. Bueno, entonces para contestarla aplicamos la ecuación de onda, es decir, saco la segunda derivada de la función respecto a z. Entonces sería la primera derivada respecto a z sería 20z por t. Y la segunda derivada entonces sería 20t cuadrado. De la misma manera, la segunda derivada de la función respecto al tiempo, entonces igual. La primera derivada respecto al tiempo sería 20t por z cuadrado y la segunda derivada sería 20z cuadrado. O sea que tendría esto. Entonces, ¿cumple eso con la ecuación de onda? Bueno, entonces lo que tendríamos ahí es que 20
t cuadrado es igual a 1 sobre la velocidad que multiplica a 20 z cuadrado, ¿verdad? De acá entonces el 20 lo cancelo de los dos lados y despejando ahí me quedaría que la velocidad, déjenme ver, esta velocidad es al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería que velocidad al cuadrado, entonces me daría que es z cuadrado entre t cuadrado y de aquí me quedaría, vamos a escribir abajo mejor, que la velocidad, entonces sacando raíz cuadrado, sería z sobre t. ¿Verdad? Entonces de aquí vemos que la velocidad depende de z y depende de t y eso no es constante. Es decir, la condición para que esta ecuación cumpla con la ecuación de onda, ¿verdad? Es esta que está acá. O sea que es como que dice, esto cumple con la ecuación de onda si B es z sobre t. Pero z sobre t no es una constante, entonces por tanto la única forma que eso puede cumplir con la ecuación de onda es si la velocidad no es constante y por definición entonces no representa la ecuación de una onda, ¿va? Porque en una onda la velocidad con que se mueve la onda es constante. Entonces ahí tendríamos que decir, no, esa ecuación no corresponde a la ecuación de una onda. Entonces, esa es la utilidad de la ecuación de onda. O sea, cualquier función matemática que describa una onda necesariamente tiene que cumplir con esa ecuación que está acá. Entonces, pero vemos, analizamos la similitud que tiene esta ecuación con la 2, ¿verdad? O sea, de hecho tiene exactamente la misma forma. La única diferencia es que en vez de 1 sobre b cuadrado, o sea, en vez de este término 1 sobre b cuadrado, yo tengo el término LC. Entonces, eso significaría que 1 sobre b cuadrado es igual a LC y por tanto b es igual a 1 entre la raíz cuadrada de LC. Y como L y C son constantes, entonces esto es constante. Entonces, como la velocidad es constante, entonces mi conclusión es que sí cumple con la ecuación de onda independientemente de la forma que tenga el voltaje y que tenga la corriente, ¿va? Porque el voltaje es una función de ZT y la corriente también es una función de ZT. Pero independientemente de esas funciones, cumple con la ecuación de onda. Eso significa que el voltaje y la corriente se propagan a lo largo de una línea de transmisión como ondas, ¿verdad? Y cumplen con las propiedades de las ondas. La forma puede ser cualquiera, pero particularmente la que se utiliza, la que es utilizada para transmisión de señales y para transmisión de potencia son ondas senoidales, que tiene la forma que tiene una onda viajera senoidal, es esta que está acá, ¿verdad? B de ZT es un B sub 0 coseno de KZ menos omega T más phi. Esa es entonces la forma general de una onda viajera senoidal. El libro de texto, en vez de usar KZ, usa beta Z. O sea, en vez de K usa beta. Y yo sé que el coseno de X, ¿verdad? Es igual al coseno de menos X. Entonces puedo invertirlos, ¿verdad? O sea, en vez de escribir KZ menos omega T, puedo escribir omega T menos KZ menos beta Z en este caso. Y es lo mismo, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos representa entonces una función senoidal viajera. Así que esta forma de onda que tenemos acá es la que vamos a estar utilizando porque representa lo que más se usa en líneas de transmisión. En los parámetros de esta ecuación senoidal viajera son omega y beta y phi, ¿verdad?
omega es lo que se llama la frecuencia angular y es igual a 2pi sobre el período. Beta es el número de onda y es igual a 2pi entre la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay, la distancia que recorre la onda, ¿verdad? En un periodo. ¿Cuánta distancia recorre en un periodo? En este caso es, por ejemplo, la distancia que hay de cresta a cresta, digamos de acá a acá. Esa distancia es la longitud de onda. Verá que es la misma distancia que hay, digamos, en un periodo, o sea, esta distancia de aquí a aquí es la misma, es la longitud de onda. Entonces, el número de onda está relacionado con la longitud de onda a través de esa ecuación. Y phi es la constante de fase, ¿verdad? Que indica si la onda inicia o no inicia en t igual a 0, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, que yo tenga acá una función seno con una constante de fase 0, entonces la gráfica sería eso. Si la constante de fase no es 0, entonces esta va a estar desplazada, es decir, no va a iniciar en 0, sino que puede iniciar acá o puede iniciar acá. Entonces ese desfase, ese ángulo, ¿verdad? Ese es el ángulo phi, que se llama la constante de fase de la onda. Así que esos son los parámetros que tenemos para nuestra ecuación. Es usual, y nosotros lo vamos a usar bastante, expresar la ecuación de una onda viajera de forma compleja, utilizando una identidad que es muy conocida, que es esta, ¿verdad? E a la jx, donde j es el número que corresponde a la raíz cuadrada de menos 1. E a la jx es coseno de x más j seno de x. Y por tanto, el coseno de x yo lo puedo expresar como la parte real de e a la jx, ¿verdad? Que sería esta parte de acá. Y también es igual a esto, a un medio de e a la jx más un medio de e a la menos jx. Es lo mismo, se nos va a dar igual, ¿verdad? Y el libro usualmente lo representa así. Pone un medio de e a la jx más cc. Y cc significa el conjugado complejo. O sea que el cc representa este valor, que es el conjugado. Entonces, el voltaje real, digamos la función de voltaje real en una línea es esta, que es una función real. La función de voltaje escrita en forma compleja, o sea, escrita en forma exponencial, entonces va a ser esa que tenemos acá, ¿verdad? B sub 0 e a la j que multiplica a omega t menos beta z más phi. Y a su vez yo puedo separar esta parte de acá. Recuerden que con una función exponencial yo puedo separar los términos, ¿verdad? Entonces esto sería igual a e a la j phi que multiplica a e a la j omega t menos beta z. Y a esta parte de acá le vamos a llamar la magnitud compleja. O sea que la magnitud compleja la vamos a representar así. Y es b sub 0 e a la j phi. Entonces yo puedo decir, digamos que la expresión compleja de una onda senoidal viajera es esa que está acá. Pero entonces, claro, acá uno observa omega t menos beta z como que no tuviera una constante de fase. Pero en realidad es que la constante de fase está escondida en la magnitud. O sea, la magnitud compleja incluye a la constante de fase, ¿verdad? Eso no se nos vaya a olvidar. Entonces, si yo tengo esa ecuación, esa la puedo expresar de esta manera, ¿verdad? O sea, separando las dos partes, separando esta parte
de esta parte de acá. Entonces tengo las dos así. Y agrupando estas dos, ¿verdad? La parte, a ver, perdón, sería agrupando esto con esto. Agrupando esto, entonces me quedaría esto, que multiplica a E a la J omega T. Y a toda esta parte de acá, a esa parte le llamamos el voltaje fasorial. El voltaje fasorial es el que depende de Z. O sea, como que dice, la función en sí, ¿verdad? Tiene dos dependencias, depende de Z y depende de T. Y cuando lo escribo de esta forma, entonces yo separo, ¿verdad? La parte que depende de Z, que es eso, y la parte que depende de T, que es esa. Y la parte que depende de Z se llama el voltaje fasorial y lo vamos a representar de esa manera. Bs complejo. Entonces yo podría decir, usando esta nomenclatura, que la ecuación del voltaje complejo es esta, solamente, ¿verdad? Bs complejo E a la J omega T, donde SBS es en realidad esto. O sea que es una manera como compacta de expresar eso, ¿verdad? Y el voltaje real es la parte real del voltaje complejo, o sea, la parte real de eso, ¿verdad? Eso sería entonces la nomenclatura que vamos a utilizar. Y eso va a simplificar mucho algunas operaciones, ¿verdad? La ventaja que tiene expresar una función senoidal en forma de una función exponencial compleja es que me permite hacer esa separación. Es decir, si yo tengo E a la J omega T menos beta Z, esto es igual a E a la J omega T por E a la menos J beta Z. En cambio, si yo tengo el coseno de omega T menos beta Z, ¿verdad? Esto no es igual al coseno de omega T por el coseno de menos beta Z. Es decir, no puedo hacer esa separación. Mientras que en forma exponencial sí lo puedo hacer. Y eso es, esa propiedad de las funciones exponenciales me va a ser muy útil cuando resuelva algunas ecuaciones, que las voy a resolver de manera mucho más fácil utilizando notación compleja que utilizando la notación puramente senoidal, ¿verdad? Esa es la razón por la cual se usa la notación exponencial.